En este capítulo vamos a hablar del legado de la Revolución Francesa. Esta se considera uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Su influencia es tan grande que supuso el paso de una edad a otra. Las sociedades occidentales iniciaron la construcción de un futuro basado en el respeto a los derechos fundamentales e inalienables del ser humano, y en la convicción de que todos los seres humanos tenían los mismos derechos y debían participar en el gobierno de la nación eligiendo a sus representantes. El sistema de organización de los estados y las formas de hacer política que rigen en la mayor parte de los países democráticos occidentales tuvieron sus orígenes en los principios de la Revolución Francesa. Los ciudadanos tienen derecho a elegir sus representantes mediante el voto, y estos se reúnen en un parlamento para elaborar las leyes y elegir el gobierno. La Constitución es la ley fundamental que establece los derechos y deberes de ciudadanos y gobernantes. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que queda fijada y establecida en los códigos legales, y la justicia debe ser independiente del poder político. El Estado se divide en departamentos y también en ayuntamientos. La vida política de los sistemas democráticos se vehicula a través de los partidos políticos, que tuvieron un antecedente claro en los clubs creados durante la Revolución. Los ciudadanos que defendían ideas y propuestas semejantes se agruparon en sociedades, para así participar en la política e influir en la asamblea. La clasificación actual de los partidos en derechas e izquierdas se originó en la Asamblea Nacional. Los diputados más moderados se sentaban en la derecha y los más radicales en la izquierda. La revolución también influyó en la prensa, ya que ésta tuvo una gran expansión para poder informar a los ciudadanos. Además se especializó sobre todo en prensa política y de opinión. Y el objetivo de ella era informar a los ciudadanos de los diferentes discursos políticos que había. La revolución también influyó en la economía, que permitió el desarrollo del capitalismo y de la clase burguesa. Se suprimieron los gremios que reglamentaban y obstaculizaban el crecimiento de la producción, se decretó la libertad de empresa y contratación, se prohibieron las asociaciones de obreros para defender sus derechos, se eliminaron las aduanas interiores que gravaban el transporte de mercancías y dificultaban el comercio, y se unificaron los sistemas de pesos y medidas mediante el sistema métrico decimal para facilitar el intercambio comercial. En educación y cultura permitió la separación entre Iglesia y Estado, ya que la Revolución decía que el Estado debía ser laico. Separó enseñanza de Iglesia, ya que según la Revolución el Estado debía tener un papel muy importante en la educación de los ciudadanos. Promovió además la universalización de la cultura para que todo el mundo tuviera acceso a ella. Dijo que la enseñanza debía ser igual y obligatoria para todos y por eso creó las escuelas públicas. Y en definitiva lo que hizo fue permitir el acceso de la cultura a todo el mundo, creando los primeros museos públicos. El papel de la mujer en la Revolución Francesa fue de vital importancia. El 5 de noviembre del 89, las mujeres parisinas empuñaron picos y cuchillos y marcharon hacia Versalles. Su objetivo era protestar por la carestía del pan y exigir al rey la abolición del feudalismo. Esto obligó al monarca a abandonar Versalles y trasladarse al Palacio de las Tullerías en París. Sin embargo, cuando las asociaciones revolucionarias dirigen el alzamiento, las mujeres quedan excluidas del pueblo deliberante, del pueblo armado, de los comités locales y de las asociaciones políticas. Al no poder participar en las asambleas políticas, toman la palabra en las tribunas abiertas al público y crean los clubs femeninos en los que se leen y debaten las leyes y los periódicos. La dramaturga y activista política Olympia de Gouges fue una de las precursoras del feminismo. Como otras feministas de su época, fue abolicionista, es decir, que defendía la anulación de cualquier ley que consideraba atentatoria a los principios éticos y morales. Escribió la obra Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, reivindicando el derecho de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres, y se enfrentó a Robespierre, pero por esto fue juzgada y condenada a muerte y posteriormente guillotinada.
La cronología del papel de la mujer fue el siguiente. En 1789 lo que hacen es solicitar al rey la representación en los Estados Generales y el derecho a voto. 2 años después se crea el primer club femenino. Se redacta una ley que les otorga el derecho a heredar, pero también la Constitución, por otro lado, les niega el derecho a voto. 1 año después se proclama una ley que autoriza el divorcio y declara la igualdad entre cónyuges. Ya en el 93 se prohíben los clubs femeninos. Y ya en el 95 se prohíbe a las mujeres asistir a una asamblea política o reunirse más de 5 en plena calle. El arma favorita de los revolucionarios franceses fue la ejecución mediante la guillotina. Anteriormente había otros métodos que implicaban una dosis de tortura y agonía para el reo, ya que las ejecuciones eran una especie de espectáculo público muy aceptada que había que hacerla durar para que la gente se entretuviera, por así decirlo. Su nombre viene del cirujano francés Guillotin, que la recomendó como método más efectivo y rápido. Este método se aceptó porque era igual para todos, ya que hasta entonces solo los miembros de la aristocracia tenían el privilegio de ser ajusticiados sin agonía, eran decapitados con una espada o un hacha, mientras que los plebeyos lo eran por ahorcamiento, estrangulación o, en el peor de los casos, eran destrozados por la rueda. En total, la guillotina cegó la vida de unas 40.000 personas, especialmente durante la época del terror. En resumen, la Revolución Francesa no solo modificó las instituciones, sino que reformó la sociedad y transformó el panorama de las ideas políticas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcan.com.